callarse y obedecer. Nosotros podemos oír un murmullo. Podemos ir caminando por la vereda y de repente pasamos por un negocio y oímos música, ¿no? Las mujeres o los hombres pueden estar escuchando, no sé, desde el sillón, la charla de la esposa y no sé, y la cuñada, y de repente están escuchando como un murmullo, oyen un murmullo, ¿no? Y es oyen. Pero hay hombres que tienen una capacidad que es de escuchar. No sé si acá hay hombres que tienen esa capacidad de escuchar. Yo tengo uno al lado mío que tiene la capacidad de escuchar. Pero no solamente eso, porque él, aparte, él puede estar hablando con alguien más, pero él me está escuchando lo que yo quizás, o estoy hablando con Sofi, y él está escuchando y de repente aporta algo en la charla que estamos teniendo Sofi y yo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre oír y escuchar? Son palabras muy similares y en el hebreo tienen muy parecido el significado, ¿sí? En el hebreo es escuchar, es shema. Y significa simplemente, no solamente oír, sino se escucha ir más allá, más en lo profundo, ¿sí? Prestar atención, comprender. En esta lectura que leímos recién del Evangelio, hay un mandato, y quiero que te enfoques en esto. Hay un mandato sobre lo que ellos estaban escuchando. Y este mandato es: este es mi Hijo, el amado. En Él tengo complacencia. Escúchenlo. No es una sugerencia, es un mandato. Escúchenlo, porque en Él yo me deleito, porque Él es mi gozo. Pero aparte, Dios mismo dice: Él es mi Hijo. En Mateo 17:5 dice: este mandato se está dando en un monte, en una cima, y se llama la transfiguración. Es en donde Jesús va con sus discípulos, con Pedro, Santiago y Juan, que eran hermanos, ¿sí? Santiago también tenía como el nombre de Jacobo. Y es maravilloso esto, porque cuando nosotros comenzamos a leer el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, nosotros vamos a ver, después lean Hechos, vamos a ver que ellos fueron los primeros líderes de la iglesia en Jerusalén. Ellos fueron los primeros que se levantaron liderando la iglesia en Jerusalén. Ellos marcaron el rumbo de esa comunidad, el rumbo de esas vidas. Y sin duda la característica de esa iglesia primitiva era: escuchen a Jesús. Escuchen a Jesús en el sentido pleno de la palabra. No solamente oír. ¿Cuántas veces hemos estado en cultos en donde solamente oímos y no escuchamos? Y salimos de esta puerta y te preguntan algo de la palabra y te olvidaste todo. Hoy el Señor nos dice, Dios, el Padre, nos está diciendo: escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Ahora, ¿por qué sus discípulos debían escucharlo? ¿Por qué? Vamos a ir al contexto un poquito. Si vamos a Mateo 16, no lo busques porque es largo, pero si vos vas un capítulo anterior, en el 16 del 3 al 20, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, y ya lo hemos leído varias veces estos textos, ¿sí? Y Él les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Los discípulos ahí, recuerdan, responden. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los otros profetas. Pero Jesús insiste en esto y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que yo soy? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro, ahí responde Pedro maravillosamente, no por él, sino porque fue revelado por el Padre. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús ahí lo confirma, le dice, bien Pedro, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando nosotros también leemos todo el contexto del capítulo 16, se van a dar cuenta que los fariseos estaban todo el tiempo tratando de hacer caer a Jesús, haciéndole interrogatorios para que él se equivocara en lo que iba a decir, porque ellos no creían que él era el Mesías. Entonces, en todo tiempo ellos tenían malicia en su corazón, tratando de hacer caer a Jesús. Y es increíble porque más adelante, en el 16, Jesús le está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura. La levadura. Ellos pensaban que Jesús le estaba hablando del pan, porque ellos habían llevado poco pan. ¿Qué está diciendo de la levadura? Después se dan cuenta que no. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en ese medio escuchando lo que los fariseos estaban queriendo imponer, queriendo traer confusión, no dejando que el mismo Dios, el Mesías, estaba enfrente de ellos. El Salvador estaba delante de ellos. Entonces, ¿qué hace la levadura? Las mujeres, cuando usamos levadura, cuando lo ponemos en la harina, ¿qué hace? Leuda. Y de una masa chiquitita, ¿sí? Lo ves, media hora, 20 minutos después, se hace algo grande. Entonces Jesús ya antes viene, en el capítulo 16, viene diciéndole, ¿ustedes quién dice que soy? Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado porque esto leuda, esto se hace grande, cuidado. Pero ¿qué significa que Jesús, lo que Jesús estaba diciendo, que se estaba cumpliendo todas las profecías, Jesús, el Mesías? Esta idea común de que el Mesías sería un rey ya estaba implantada en toda la sociedad, en todos los judíos. Todos estaban esperando un rey como David, porque la profecía decía que venía del linaje de David. Entonces ellos querían vivir lo que se vivió en ese tiempo, un rey, un gobierno establecido, alguien que los iba a liberar, alguien que iba a imponer sus leyes. Pero Jesús no había venido a esto, porque no era un rey temporal, un rey terrenal, sino que era un rey, un reino espiritual. Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos que el reino que Él venía a imponer se trataba de un reino espiritual y eterno, un reino que no iba a pasar, un rey que iba a perdurar para siempre, un rey eterno. Entonces esta idea estaba muy metida en la sociedad judía. Ellos estaban esperando a ese Mesías que iba a llegar, y todos se negaban. La mayoría se negaba a esto. Incluso sus discípulos tenían que estar escuchándolo a él. Por eso Jesús los confrontaba y le decía, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dice? Y solamente uno lo dijo. Qué lindo hubiese sido que lo dijeran todos a la vez, ¿no? Pero había uno solo. Este era
Pedro, ¿no? Entonces vemos en este contexto, en los capítulos anteriores, y Jesús le anuncia también y les dice que Él iba a sufrir mucho. Iba a sufrir mucho, que Él iba a padecer por manos de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, iba a ser asesinado, pero que Él al tercer día iba a resucitar. Y ahí está Pedro, ¿no? Después de esta afirmación tremenda que Él hizo, que Él era el Hijo de Dios, después Pedro dice, jamás te suceda esto. Jamás. Y Jesús, ahí ya no se lo había revelado Dios, el Padre. Ahí se lo había revelado Él. ¿Se dan cuenta cómo esto estaba tan metido en ellos? De que el rey que iba a llegar, el Mesías que iba a llegar, iba a venir con un gobierno visible, algo que iba a imponer, algo terrenal. Entonces salta la naturaleza de Pedro y dice, no te suceda esto. Y Jesús lo reprende, le dice, pero ¿qué estás diciendo, Pedro? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando esa levadura que leudó? ¿Estás escuchando al mismo Satanás? Y le dice, lo reprende. Tremendo como ellos todavía no podían experimentar y su mente todavía no podía entender y comprender que el Rey estaba delante de ellos, que todo ya se había cumplido con Él. Todavía ellos tenían esa mente humana, ese gobierno y ese reino humano. Vamos a la primera imagen. Dice Jesús, el Mesías prometido, había venido a apagar la ira de Dios para reconciliar al hombre a través de su muerte y resurrección. Y así volvemos a la comunión con el Padre, otorgando una vida plena y eterna. Jesús y su reino y su gobierno venían a ofrecer esto. Venían a apagar la ira de Dios. Venía a tomar esa copa de ira por nuestros pecados, para que nosotros volvamos a tener la comunión con el Padre. Pero todavía los discípulos no podían comprenderlo. Dice ahí después, cuando vamos al capítulo 17 que leímos recién, que pasaron 6 días. 6 días después Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a esa montaña donde ocurre esta transfiguración delante de ellos. Su rostro, su ropa comienza a resplandecer como una luz brillante y es maravilloso porque imagínense estar viendo esa escena y de repente aparecen 2 hombres que ya habían muerto. Elías y Moisés, estos grandes líderes, y que Israel lo tenía tan apegado, tan arraigado. Moisés, aquel que los había liberado de Egipto. Moisés, en donde dio la ley de Dios, donde habían sido guiados sus vidas a través de esas leyes. Elías, que fue el primero de los grandes profetas, mensajero de Dios, para llamar la atención del pueblo que se tenía que apartar de la idolatría y adorar al verdadero Dios, al Rey de justicia, al Dios de bondad. Si estas palabras, escúchenlo a Él, pudiera decirse en esa época, en ese momento, yo hubiese interpretado, sí, bueno, puedo escuchar a Elías, porque conozco todo de Elías, conozco todo lo que él hizo. Puedo escuchar a Moisés, porque él nos liberó y porque me guío por la ley, yo cumplo con la ley. Entonces yo podríamos haber dicho como hizo Pedro.
Pedro en ese momento los vio a los tres y dice, ay, quiero armar una casita, una enramada para vivir este momento, para no salir más de este momento. Ellos estaban impregnados de la ley, estaban impregnados de los profetas. Es más, lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento, ellos lo llamaban la ley y los profetas. Ellos se guiaban por la ley y los profetas. Así eran llamados ellos, ¿no? En ese tiempo, ¿cómo lo llamaban? La ley y los profetas. Entonces, estos discípulos se encuentran con Moisés, con Elías y Jesús transfigurado. Y ya querían, Pedro, tan impulsivo, ¿no? Pedro, ¿cómo era? Ya quería vivir ese momento, no salir más de ese momento, armar una ramada para tres y estar y experimentar ese momento sobrenatural, ese momento wow, glorioso, que no podían imaginar lo que estaban viendo sus ojos. Pero ¿qué pasa? Dios, el Padre que estaba viendo todo esto, tuvo que intervenir. Mientras Pedro, dice en el versículo 5, hablaba, de repente una nube resplandeciente los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo, el amado, en él tengo complacencia, marcando la diferencia. Moisés y Elías fueron hombres que Dios utilizó. ¿Para qué? Para guiarlos ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Era necesario que ellos vieran esto para que comprendieran realmente quién era Jesús. Fíjense que la palabra dice que Él se transfiguró. Ellos pudieron ver a Jesús, la gloria de Jesús ahí en ese momento. Fueron los únicos, de hecho en el 16, cuando está terminando el capítulo anterior, dice que algunos discípulos iban a ver la gloria, su gloria, sin antes conocer la muerte. Y en el 17 se cumple esto. Ellos tres fueron privilegiados de ver a Cristo glorificado. Y no solamente eso, sino de escuchar la voz de Dios diciéndole a Él, escuchen, Elías y Moisés fueron excelentes siervos en la antigüedad, pero ellos marcaron el camino, mostraron, era un tipo y sombra de mi Hijo amado, de Jesús. Jesús es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y acá podemos ver a Jesús por encima de todos. Jesús por encima de todos. ¿Saben? Cuando leía esta palabra ayer, justo Ricky también compartió en la oración esta palabra y creo que el Señor nos está hablando sobre lo que realmente significa Jesús. ¿Por qué el Padre les dice a sus discípulos, escuchen no solamente a Él? Saben, muchas veces nosotros estamos escuchando tantas voces. En este tiempo hemos estado viendo falsas doctrinas, falso evangelio, un Cristo falso. Pero también, a veces, ni necesariamente tenés que estar escuchando otra doctrina. ¿Sí? No, André, pero yo no escucho ninguna otra doctrina. Yo leo la palabra. Pero
no estamos escuchando la voz de Cristo. Estamos escuchando ruidos que no nos llevan a Cristo. Estamos escuchando muchas veces nuestras propias voces y nuestra propia interpretación de quién es Jesús y nuestra propia manera de manejar nuestras vidas. Sí, yo oro, sí, yo voy a la iglesia, sí, pero solamente los domingos. Después, las decisiones y lo que escucho es mi corazón. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y escuchamos nuestro propio corazón, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo pienso que me lleva a Cristo. Pedro quería armar algo visible, una enramada, algo, porque él no quería salir de ese momento. Pero Jesús anteriormente dijo que él iba a ser crucificado. Es imposible que nosotros podamos vivir una vida cristiana sin la cruz. Es imposible. No podemos estar viviendo ese momento sobrenatural y armar un altar y decir, ay, yo voy al altar de Dios y ahí voy a recibir. No, el Evangelio se trata de llevar todos los días la cruz de Cristo. El Señor nos está hablando y nos está diciendo, Él es mi Hijo amado, escúchenlo a Él, escúchenlo a Él. Y muchas veces Dios interrumpe nuestros pensamientos porque no estamos escuchando a Cristo. No lo estamos escuchando. En ese momento, Pedro no comprendía, no lo estaba entendiendo. Pero Dios vino para aclarar esa confusión. Hoy nosotros tenemos todo. Lo cantamos. Tenemos a Cristo. Tenemos la vida de Cristo. ¿Somos conscientes de esto? ¿O estamos siendo solamente unos religiosos más? Necesitamos entender la grandeza de Jesucristo, la supremacía de Cristo. Necesitamos comprender lo que significa la vida misma. Cuando nosotros vemos nuestra vida y despertamos cada mañana, no es porque yo lo quiero, es porque Dios así lo decidió sobre nosotros. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? Hay un solo propósito, un solo motivo. Es porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entra el pecado, pero hoy vos y yo fuimos alcanzados por esa cruz. Y hoy entendemos cuál es el único propósito, que es mostrar la gloria del Hijo. Porque vos y yo volvimos a tener una comunión con el Padre. Aquel, nuestro gran intercesor, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Pedro no lo había comprendido todavía. No lo había comprendido. Más adelante sí, él lo puede entender después que Jesús resucita. Pero nosotros hoy tenemos todo. ¿Estamos conscientes todos los días que portamos la vida del Hijo? ¿Estamos conscientes que vivimos en un reino que no es terrenal, sino que es eterno? Y es una pregunta que debemos hacernos todos los días hasta que el Señor nos venga a buscar. Debemos procurar examinarnos
y ver en nuestro interior si realmente somos conscientes de lo que estamos escuchando. ¿Cuánto escuchamos la voz de Dios? Saben, debemos comprender la superioridad de Cristo como Hijo de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto, iglesia, vivimos realmente cada momento del día para la gloria de Dios. Ay, André, qué difícil esto. ¿Saben cuándo se hace difícil? Porque eso, qué difícil es esto, es una excusa nuestra. Es una excusa de la carne. ¿Saben cuándo se hace difícil? Cuando no queremos conocer al Hijo. Cuando no queremos y no procuramos conocer al Hijo. Y pretendemos alimentarnos una vez por semana cuando nos reunimos en esta casa. O dos. Imagínense que nosotros comamos una vez por semana. ¿Cómo estaríamos? Con muchos problemas, raquíticos, con muchos problemas de salud. Bueno, muchas veces nuestra vida espiritual está raquítica porque no procuramos conocer al Hijo, porque no comprendemos realmente que Jesús no es una religión, es la vida misma. Es el todo, es el propósito por el cual hoy nosotros nos encontramos aquí y fuimos llamados por Él. Sus discípulos pudieron escuchar esta voz maravillosa diciendo: Él es mi Hijo amado. Y Jesucristo, cuando hablaba con ellos, Él no le estaba diciendo que no tenían que escuchar más la ley. No, al contrario. Miren, si nosotros vamos a Mateo 5:17, dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Acá dice en la Reina Valera: no vine para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque el mismo Jesús estaba cumpliendo lo que la ley decía y lo que los profetas venían anunciando. Lucas 24:27. Lucas 24:27. ¿Se acuerdan de este momento? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto era, ¿se acuerdan el momento? A ver, los que leen la palabra. Camino a Emaús. No vale, Ricky, vos, Exacto. Ya cuando Jesús había resucitado, ¿no? Iban estos discípulos por el camino a Emaús. Y Él se les aparece y les recuerda. Bueno, se había cumplido. Todo lo que los profetas, lo que la ley estaba diciendo, se había cumplido en Él. Y vamos al pasaje central de esta serie, Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Creo que este versículo, estos dos versículos, se lo van a aprender de memoria. Ya tienen que sabérselo de memoria porque todo el tiempo estamos centrados en estos versículos. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días
Nos ha hablado por Él, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Wow. Todo el Antiguo Testamento venía hablando de este Mesías que debía aparecer en esta hora, en este momento de la humanidad, para salvación. Todo se cumplía en Cristo. Vamos a la segunda imagen. La orden de Dios, ¿cuál era? A Él escuchad. Exaltaba las palabras de Cristo por encima de las de Moisés y Elías. No solo Jesús era digno de adoración, solamente Él es el centro de atención, solamente Él y de nadie más, Y es maravilloso cuando nosotros comenzamos a poner a Cristo en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestras vidas. Porque ¿saben qué? No hay lugar para escuchar otras voces, no hay lugar para escuchar otros evangelios, otras falsas doctrinas. No hay lugar para escuchar tu propio pensamiento y mi propio pensamiento. Nuestra vida comienza a caminar bajo la mentalidad o el pensamiento renovado que el Espíritu Santo comienza a hacer en nosotros. ¿Cuánto escuchamos la voz de Dios? ¿Cuánto escuchamos la voz del Hijo en nosotros? ¿Y saben qué? Escuchar su voz nos va a conducir a la obediencia. A la obediencia. Muchas veces se habla sobre esto: tenés que obedecer, tenés que obedecer, tenés que obedecer, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Si vos no haces esto, lo otro, me estás desobedeciendo. ¿Saben cuando nosotros estamos desobedeciendo? Cuando no procuramos conocer a Cristo. Ahí estamos desobedeciendo. Cuando yo conozco más a Cristo, cuando yo me enamoro más de Cristo, automáticamente lo que va a pasar en mí, porque voy a ser guiada por el Espíritu, mi espíritu se va a llenar de Cristo. Y automáticamente voy a escuchar su voz. Y la obediencia no va a significar un calvario, sino va a significar un placer. Vivir mis días en el mundo en el cual Dios nos puso para glorificar al Señor. El momento que yo dejo de conocer la esencia, la supremacía de Cristo, la superioridad de Cristo, es cuando quiero hacer las cosas a mi manera. Y entonces la consecuencia va a ser ¿qué? La desobediencia. La desobediencia. ¿Por qué tantas personas esperan un evento súper mega sobrenatural? Venid tal día, venid tal fecha, que va a haber un culto sobrenatural de fuego, espada y poder. Y te venís con toda la expectativa y tenemos 3 horas de alabanza, de llorar, llorar y llorar y llorar, llorar y llorar. Bueno. Y ahí te salta, Marce, Dios me dice que te diga, wow, salís de la reunión de ese momento de avivamiento. Avivamiento. Nosotros esperamos el avivamiento. La vida de Cristo está en nosotros. Él es nuestra vida.
nuestra vida. Nosotros no debemos procurar armar un altar acá. Cuidado con el altar, no lo toques mucho. Y hemos hecho todo lo visible un altar supernatural, con superpoderes. Pero resulta que el altar en el Espíritu, en lo que Dios se complace, cuando ve en nosotros la vida de su Hijo, no lo tenemos en cuenta, no lo queremos. Queremos ver estos avivamientos. ¿Y qué pasa con estos tipos de avivamiento? Son pasajeros. Son pasajeros. Y de repente te preguntás, ¿pero cómo? Si la persona estaba tremendo, cómo Dios estaba usando, mira ahora cómo está afuera, no lo conozco, no sé, ¿qué le pasó? Muchas veces nosotros, nuestros deseos cuando no están en Cristo, nuestra alma cuando no está en Cristo, cuando no está crucificada, quiere ver y quiere vivir estas experiencias sobrenaturales. Y con esto no queremos decir, porque la Biblia no lo enseña, que Dios no sigue obrando. Dios sigue obrando, Dios hace y deshace, Dios sana, Dios restaura. Dios es el Dios de lo imposible. Él hace lo que Él quiere hacer. Él hace lo que Él quiere hacer. Por eso nos juntamos los martes, oramos por los que están enfermos, oramos por salvación, oramos los unos por los otros para edificación. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue usando a personas para predicar su palabra. ¿Y qué está haciendo? Está proclamando, está profetizando. Pero esto no es algo súper poderoso, archi mega. No. Dios no dijo nada. La palabra de Dios ya lo dice todo. Ya está todo en la Escritura. Yo no necesito a alguien que venga y me diga, me va a adivinar lo que me va a pasar. Ahora, si viene alguien y me dice la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo lo guía a que esa palabra tiene que estar en mi vida para recordarme a Cristo, esa es una palabra profética. Esa es una palabra profética. Dios sigue obrando en apariciones, en visiones. Él es Dios. Yo me asombro cuando veo los diarios que son cristianos, el informe de misioneros, y que ellos testifican, y he escuchado muchos testimonios, seguramente ustedes también, de personas que viven allá en islámica y toda esa parte, África, en donde ellos han soñado con Jesús. O sea, el mismo Jesús, o han visto visión del mismo Jesús apareciéndose y diciendo, yo soy el Dios, yo soy el Dios vivo. Él es Dios y Él hace como quiere hacerlo. Ahora, todo está en la Escritura. Absolutamente todo está en la Escritura. Absolutamente. Pero ¿estamos prestando atención a la palabra de Dios? ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Pero ¿cómo queremos escuchar la voz? ¿Cómo queremos escuchar la voz? ¿Que alguien venga y nos hable? Cuando todo está en la palabra, cuando la vida de Jesús está en la palabra. Es más fácil, a veces más lindo que alguien venga y te diga lo que vos querés escuchar, que ir a la palabra de Dios y vean lo que Jesús nos está enseñando. Es maravilloso. Cuando leemos los evangelios, cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando ves tipo y sombra de Jesús, todo refería a Cristo. La Biblia entera está centrada en la persona de Jesucristo. Estamos prestando atención a eso. ¿O ya queremos armar a enramadas? Vamos a la otra imagen. Escuchar
escuchar su voz me lleva a obediencia. No sé si es esta. La otra me parece que es. La leo de acá. Dice, escuchar solo la voz de Jesús es fundamental porque nos libra del ruido, la confusión y los falsos caminos. Su voz nos da dirección, alimenta nuestra fe y nos llena de paz. Qué hermoso es vivir así. Iglesia, si no lo estás viviendo, es triste. Porque te estás perdiendo el gobierno de Cristo. Te estás perdiendo su gozo. Te estás perdiendo su paz. Y las preocupaciones comienzan a sobrepasarte. Es necesario escuchar su voz. Es necesario. A veces es más fácil, como lo decía recién, ¿no? Que alguien venga y te diga algo para tomar esa decisión, que estás ahí, que no sabes qué decisión tomar. Cuando el Señor nos habla y nos dice, está todo en la palabra, está todo ahí, mi voz está ahí. ¿Y quién es la palabra? ¿Qué nos enseña la Escritura? Que la palabra es Cristo. Es Cristo. Él es la palabra. Entonces cada vez que nosotros nos inclinamos, nos arrodillamos, no para adorar a hombres, sino para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, el Espíritu Santo comienza a transformar nuestra mente, comienza a llevarnos a la Escritura, comienza a traer revelación. ¿Cuánto de Cristo conoces? ¿Solo lo conoces por lo que escuchás en esta casa? ¿O lo estás conociendo porque realmente hay una vida rendida todos los días? Y tu espíritu se está alimentando de Cristo. Ora, Señor, que sea así. Que sea así para esta casa. Jóvenes, llénense de la vida de Cristo. Escuchen su voz. Presten atención, tengan intimidad. A Él escuchen, dice la palabra. Matrimonios, a Él escuchen. A Él escuchen. Necesitamos determinarnos como hijos de Dios. Necesitamos determinarnos como cristianos, como discípulos de Jesús. Somos discípulos de Jesús. No nos quedemos con el pensamiento de que fueron los 12 discípulos y están. No, la iglesia continúa. Muchos dieron su vida. Esos discípulos dieron su vida por el Evangelio. Muchos la perdieron. Muchos hoy la están perdiendo en otros países, hermanos nuestros. Discípulos de Jesús. A Él oír. A Él oír. La otra imagen, no sé si está, la forma en que Dios nos habla hoy es a través de su palabra revelada. Y la palabra revelada es Cristo. Y lo más maravilloso es que podemos conocerlo a través de la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo, viviendo en plena comunión y obediencia. Entonces, si yo quiero obedecer este mandamiento que nos da Dios, a Él oír, yo voy a tener una vida rendida delante del Señor, procurando conocer más a Cristo. ¿Terminas tus noches cuando pasa todo el día haciéndote esta pregunta? Señor, ¿cuánto te conocí hoy? ¿Cuánto conocí a Cristo? Si no te has hecho esa pregunta, podés comenzar a hacerlo hoy. ¿Cuánto me estoy nutriendo? ¿Cuánto estoy prestando atención a la Escritura?
Estamos diciendo, Señor, al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, la persona del Espíritu Santo que hoy está con nosotros, lleno de poder. Le estamos diciendo, ayúdame, Espíritu Santo, porque quiero conocer a Cristo. Llévame a Cristo, Espíritu Santo. Quiero conocerlo, anhelo conocerlo. Guíame, porque quiero conocerlo. ¿Esta es tu oración? ¿Esta es tu petición? Si no lo es, este es el día de que comienza a ser. A Él oíd. Es un mandato. Es un mandato. Y saben, cuando hacemos esto, cuando conocemos a Cristo a través de la Escritura, comenzamos a caminar bajo la voluntad de Dios y comenzamos a vivir una vida en obediencia, porque somos guiados por el Espíritu, no somos guiados por nuestro corazón, porque el corazón es engañoso, somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios y automáticamente en nosotros hay obediencia. Y saben, hay resultados cuando nosotros comenzamos a escuchar la voz de Cristo. Hay resultados. La última imagen. No sé si está. Miren lo que dice ahí. El resultado de escuchar la voz de Cristo es vida eterna. Y vamos a Juan 5:24. Juan 5:24. Vamos a leerlo entre todos. 1, 2, 3. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Cuando nosotros escuchamos la voz del Hijo, cuando obedecemos la voz del Hijo, cuando nos asombramos de su gloria, de su majestad, de que nos tomó para sí, de que vamos a verlo. Recién cantamos, Él volverá. Él volverá soberano en poder. Cuando comenzamos a enamorarnos de Cristo, oh, nuestro espíritu se llena, nuestra alma se regocija en Cristo, se regocija en Él. ¿Por qué? Porque no hay condenación, sino que hay vida eterna. Pasamos de muerte a una vida eterna. Entonces, también cuando escuchamos la voz de Cristo, hay identidad y respaldo. No hay ovejas ahí donde no saben quién es su pastor. 20 años dentro del Evangelio y no sabe quién es su pastor todavía. Y anda de acá para allá, acá revoloteando, buscando ahí en otras llanuras a ver a dónde va a estar su pastor. No. Aquel que es un hijo de Dios tiene identidad y tiene respaldo. Vamos a Juan 10:27. Tiene identidad y respaldo. ¿Qué dice acá? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me siguen. Un discípulo de Cristo reconoce la voz. Sabe cuál es la voz, sabe cuál es su tesitura, su sonido. Automáticamente, esa es la voz de Cristo. Yo a Él lo sigo porque Él es mi pastor.
Yo a Él lo sigo, quiero caminar con Él. Él es mi pastor, es Cristo. Si yo no conozco la voz de Cristo, voy a seguir a otros Cristos. Voy a seguir mi propio corazón y no va a haber identidad y no va a haber respaldo. Porque no solamente que yo sé cuál es la voz de mi pastor, sino que dice que Él nos conoce. Yo las conozco. Yo sé quiénes son. Yo cuido de ellas. Yo las alimento. Yo soy su gran pastor. Y eso escuchamos cada día de nuestras vidas cuando nosotros reconocemos su voz. Pasamos adversidad, pasamos pruebas, desesperación, enfermedades, pero cuando escuchamos la voz de Dios decimos: oh Jesucristo, tú eres mi gran pastor. ¿De qué voy a temer? Yo te sigo a vos. No sigo mi corazón, no sigo mi pensamiento, no sigo otras ideas. Yo te sigo a vos, Cristo. Otra cosa que nos pasa cuando nosotros escuchamos la voz de Cristo es que tenemos la aprobación del Padre. Y lo leímos en Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Cuando yo sigo a Cristo, cuando yo conozco su voz, escucho su voz, solamente la de Él, el Padre me aprueba. Porque dice: mi hija está escuchando a mi hijo. Ella es mi hija. Ella es mi hija. Él es mi hijo. Porque el Padre ve a su Hijo en nosotros. Porque el Padre ve a su Hijo en nosotros. Y cuando escuchamos la voz de Cristo, hay obediencia. Hay obediencia. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que hablábamos recién? Lo que el Señor nos estaba diciendo recién. Si yo conozco al Hijo, si yo conozco y procuro todos los días conocer a Jesucristo, va a haber una obediencia automática. Voy a ser una mujer sabia, vas a ser una mujer sabia, vas a ser un hombre sabio, porque tu vida está afirmada en la roca. El fundamento de nuestra vida es Cristo. Entonces, el mandato es escuchar solo a Él. Escuchar solo a Él. Nuestra vida en Cristo debe ser algo constante. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, no. Es todos los días tomar nuestra cruz. Sigue diciendo después Jesús: tomen su cruz y síganme. Tomen su cruz y síganme. Cuando yo tomo la cruz de Cristo, cuando yo tomo mi propia cruz, que es crucificar la carne, las obras de nuestra carne, someterla al gobierno de Cristo, es ahí donde yo comienzo a escuchar su voz. A escuchar su voz. Toda la Escritura es la voz de Dios, es la voz del Hijo, es la voz del Espíritu Santo. Toda la Escritura. Y es maravilloso, porque Pedro y sus discípulos más adelante lo entienden
en 2 de Pedro 1, del 16 al 18, no lo busque, dice, vimos con nuestros propios ojos su majestad. Vimos con nuestros propios. Y después termina diciendo, después que esta voz apareció y los discípulos temblaban de miedo, imagínense ese momento, temblaban de miedo, era la voz de Dios diciendo, Él es mi Hijo amado. Cuando ellos cayeron en tierra, temblaban de miedo. Jesús dice que los tocó y les dijo, no tengan miedo. Cuando ellos levantaron su vista, vieron solamente a uno solo. Ya no vieron más a Elías y a Moisés. ¿Vieron a quién? A Cristo. Vieron a Cristo. Entonces, iglesia, cuando escuchamos la voz de Jesús, bueno, nuestros ojos van a estar guiados solamente para Él, van a ser solamente para Él. Voy a vivir una vida en prudencia, en sabiduría. Voy a entender la gloria de Cristo. Voy a entender lo que está dentro mío, lo que vive en mí. Voy a comprender su sacrificio. No voy a vivir por experiencias sobrenaturales. Voy a vivir una vida real, con paso firme. No voy a vivir una vida